A pasar al siguiente orador, que es el distinguido ministro del Paraguay. Ministro del Paraguay. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Permanente, embajador Ronald Sanders. Estimadas y estimados ministros de Relaciones Exteriores, representantes permanentes, señor secretario general, señores representantes de los países observadores, muy buenas tardes. Nos encontramos en un momento decisivo para la región. Lamentamos de que no se haya podido aprobar la reciente propuesta sobre las elecciones en Venezuela del 28 de julio del 2024, puesto a consideración de los miembros de esta organización. Muchos de nuestros países han expresado su preocupación por la situación actual en Venezuela. Ahora nos corresponde dar un paso más. Debemos comprometer todos nuestros esfuerzos y proponer medidas concretas para restaurar la integridad democrática en ese país y la esperanza de millones de venezolanos. Totalmente. Este es el propósito que nos convoca hoy. Totalmente. Se afirma con frecuencia que la libertad es la esencia de la naturaleza humana. Sin ella, la vida pierde su valor. Aunque representemos estados, ante todo, somos seres humanos libres y comprendemos esta verdad de manera profunda. La carta fundacional de nuestra organización comienza con estas palabras y las cito textualmente. La misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones. En nuestra región, millones de personas llevan años sufriendo bajo un régimen que restringe severamente sus libertades, desencadenando una de las crisis migratorias más graves de tiempos recientes. Sobre este tema, Paraguay tiene toda la autoridad moral para referirse, ya que ha sido la dictadura más prolongada de América Latina, la que se instaló por 35 años en mi país. En el año 2019, Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Venezuela debido a la falta de legitimidad de aquellas elecciones. Este año reanudamos nuestras relaciones no porque hayamos abandonado nuestro compromiso con los principios democráticos, sino porque manteníamos la esperanza de que la democracia pudiera afianzarse en estas elecciones mediante las garantías ofrecidas a los opositores en el Acuerdo de Barbados. Lamentablemente, el régimen de Maduro ha ignorado abiertamente los compromisos allí acordados, incluso frente a garantes internacionales. Lo ocurrido el pasado domingo era un desenlace previsible. Paraguay, junto con otros países, había denunciado la proscripción de candidatos de la oposición. Se impidió la inscripción de figuras claves como María Corina Machado y posteriormente Corina Lloris. A pesar de estos obstáculos, la oposición logró reconstituirse bajo el liderazgo de Edmundo González. Sin embargo, el pasado domingo fuimos testigos de lo que muchos considerarán un fraude electoral, a menos que el gobierno de Venezuela ofrezca a la comunidad internacional pruebas verificables de los resultados anunciados. Porque existen señales claras de que la voluntad expresada por el pueblo venezolano en las urnas no refleja en los resultados dados a conocer por las autoridades electorales de Venezuela. Las conclusiones del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA sobre las elecciones en Venezuela sostienen que no hay sustento público documental que respalde los datos anunciados por el CNE y en cambio existe información
de diversas fuentes que los contradicen y que además lo sucedido demuestra una vez más que el CNE, sus autoridades y el sistema electoral venezolano está parcializado y se encuentra al servicio del Poder Ejecutivo Nacional y no de la ciudadanía. Señoras y señores, nuestro compromiso no está con ningún candidato. Nuestro compromiso está con la verdad y con la voluntad del pueblo venezolano. Por ello hoy requerimos la transparencia en los resultados de los comicios, que se respete la voluntad popular, que el Consejo Nacional Electoral presente las actas y que se refleje en detalle los escrutinios. Y de ninguna manera se trata de injerencia en asuntos internos, porque la soberanía de cada Estado reside en la ciudadanía, no en la imposición de la voluntad de un individuo o grupo sobre la libertad de los demás. Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano es total y respaldaremos al gobierno legítimo, aquel que estos ciudadanos venezolanos ellos mismos escojan. La Carta de nuestra organización nos impone la responsabilidad de fomentar un orden de paz y justicia en el continente, de promover y consolidar la democracia representativa y, sobre todo, nos obliga a defender los derechos humanos, un deber que se extiende más allá de nuestras propias fronteras. Por ello, hacemos un llamado a que se abstengan de recurrir a la violencia contra su propia población y que se garantice el derecho de los ciudadanos venezolanos a manifestarse libremente, sin temor a represalias. Quiero destacar y reconocer, finalmente, el valor y la determinación del pueblo venezolano que participó de manera ejemplar en los recientes comicios. Su compromiso con el proceso democrático, a pesar de las adversidades, es digno de admiración. Muchas gracias, presidente. Thank you very much, Foreign Minister. Muchísimas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes, soy yo, Alexis, de su canal favorito, Tug Opinion DR. Espero que todos estén bien. Vamos a empezar el día de hoy hablando de un tema muy importante. Como ustedes saben, el pasado día 28 de julio, hace ya varios días, pues la nación sudamericana y caribeña de Venezuela tuvo elecciones. Como ustedes saben, el país de Venezuela, este país ha estado teniendo pues varios años de represión por un gobierno que se ha permanecido de manera, digamos, inamovible. Entonces, como ustedes saben, obviamente el día 28, julio 28, pues la nación venezolana tuvo sus elecciones. No es un secreto que ya Venezuela está en ojos de todo el mundo y del mundo entero. Y en Latinoamérica, obviamente es muy conocido que casi que en cada país de Latinoamérica, debido a la crisis que Venezuela ha tenido, conocer personas de esta nación. Obviamente quiero hablarle un poquito con respecto a lo que está pasando. La cosa es que el gobierno venezolano emitió varios comunicados. Entre ellos hubo primero inicialmente un comunicado de alerta. Le voy a leer parte de lo que dice aquí del comunicado. Dice República Bolivariana de Venezuela, comunicado. La República Bolivariana de Venezuela denuncia una alerta al mundo acerca de una operación de intervención en el proceso electoral nuestro. Ese es nuestro derecho a la autodeterminación y la soberanía de nuestra patria por parte de gobiernos de poderes extranjeros. Esto involucra aquí le llaman inclusive de infame y de fenecido y derrotado Grupo de Lima. Es un grupo que anteriormente estuvo tratando ante la crisis de Venezuela que tuvo en años anteriores. Entonces menciona aquí que los siguientes gobiernos son grupos de gobiernos infames. Incluyen aquí al gobierno de Argentina, al de Costa Rica, al de Ecuador, el de Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Dice, señalándole como gobiernos de ultraderecha, es decir, gobiernos que no se alinean a las corrientes ideológicas de Nicolás Maduro como líder de la nación actualmente. Pero aquí es la cosa, luego de esto, este es simplemente un comunicado de alerta. Luego de esto viene otro comunicado posterior a este, que este se lo voy a leer tal y como dice, como está escrito aquí. El comunicado establece, el comunicado establece que la ruptura de relaciones diplomáticas con estas naciones, con 7 países, le voy a mencionar, le voy a leer específicamente cómo dice el comunicado para que así ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Entonces, el comunicado dice, la República Bolivariana expresa su firme rechazo ante las acciones injerencistas y declaraciones de gobiernos de derecha subordinados a Washington y prometidos abiertamente con los sordidos postulados ideológicos del Grupo de Lima de reeditar los resultados de los comicios que obviamente que tomaron lugar para las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio del 2024, las cuales dieron como resultado la victoria de Nicolás Maduro Moros, el presidente de Venezuela. Entonces, la cosa es que el gobierno de Venezuela, ante esta situación, pues procedió, lo vio como una afrenta a su soberanía, o Nicolás Maduro lo vio y su equipo lo vio como una afrenta a la soberanía, y pues removió las misiones y representantes diplomáticos de Argentina, de Chile, de Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Es decir, que 7 naciones, las cuales pues retiró de manera inmediata a sus representantes del territorio venezolano, y obviamente, como se habría de esperar, los otros gobiernos también pues eh, ya estarían en este proceso también de retirar a sus embajadores antes de que sea más tarde. Pero no solamente esto, vemos aquí que señalan también a Paraguay como tal. En el caso de Paraguay, no se rompió automáticamente relaciones, dado que Paraguay no tenía una embajada directa allá en Venezuela, según tengo entendido, según escucho. Pero igualmente el gobierno de Paraguay, en conjunto con otros gobiernos, se pronunció ante esta situación por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Le voy a leer también este comunicado que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno del Paraguay. Dice: los gobiernos del Paraguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay manifiestan su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela y exigen la revisión la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes que aseguren el respeto y la voluntad del pueblo venezolano que participó en la misiva pacíficamente. El conteo de votos debe de ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas. Dice también el comunicado que emitió este Ministerio de Relaciones Exteriores, valga la redundancia: nuestro gobierno solicita una reunión urgente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, como muchos la conocen, para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular enmarcada en la Carta de la Democracia y los principios fundamentales de la democracia en nuestra región, el continente americano. Entonces, como ustedes saben ahora mismo, nuestra querida comunidad Togopinia, este tema de lo que es las elecciones en Venezuela ha estado en los ojos de todo el mundo. Muchas personas, específicamente los mismos venezolanos, yo puedo ver como en muchos videos, puedo visualizar como los venezolanos corrían inclusive hasta en botes para ir a votar a su país. Es un pueblo que ha sido reprimido, un pueblo que se ha visto amarrado ante la opresión por dicho gobierno, el oficialismo, gobierno de turno. Y es realmente, yo he visto personalmente, me ha tocado tener la oportunidad de compartir con venezolanos. Y como le digo, ustedes saben que a partir de esta situación,
los mismos venezolanos han sido los más afectados porque más de 7 millones han emigrado. Muchos han tenido que, de manera forzosa, dejar sus naciones, pasar estragos en otros países. Y eso generó una alarmante crisis migratoria que en mucho tiempo no se veía. Creo que una de las más grandes que ha tenido Latinoamérica, una de las zonas migratorias más grandes debido a la crisis que ha tenido Venezuela. Siendo Venezuela en el pasado una de las naciones más ricas y que todavía lo es, porque tienes una de las mayores reservas petroleras probadas por muchos y muchos años. Y toda esa riqueza que tiene la nación y a dónde ha llegado esta nación debido a todo lo que está aconteciendo. Entonces la cosa es lo siguiente. Nosotros vemos que actualmente esta situación, actualmente a la fecha hay más de 7 millones de venezolanos que han salido del país. Se dice que hasta 8 millones por la crisis migratoria, por la misma situación económica, producto de la crisis económica, se habla de una débil gestión, una mala gestión del gobierno, entre otras cosas, y se dice de todo. La cosa es que al ver esto, vemos que los mismos venezolanos hoy en día se ven más amenazados. Eso vulnera más la nación venezolana. Y no solamente eso, que si fueron ya 7 millones de personas las cuales salieron del país de Venezuela, es decir, que la amenaza sería que este número incremente a una mayor proporción. Entonces, yo entiendo que ahora mismo el pueblo venezolano está sufriendo en opresión debido a cómo el oficialismo tiene los poderes militares, los poderes ejecutivos, poder legislativo, tienen todos los poderes cubiertos. Entonces no hay forma como el pueblo se defienda, no cuentan con las armas. Entonces es un tema que está muy delicado, un tema que se ha puesto, inclusive se ve en varios aspectos que cada venezolano está sufriendo, algo que a mí como latinoamericano me duele, porque cuando yo veo a un venezolano, estoy viendo un latinoamericano, estoy viendo una persona hispana, estoy viendo una persona de nuestra, o sea, de nuestro tipo de raza. Entonces lo que me duele ver es cómo familias han sido desintegradas, es decir, producto de la migración forzada, han tenido que familias desvincularse, uno en un país, el otro en un país, y es decir, que se separa la familia, producto de la misma crisis, producto de las persecuciones, y entre otras cosas más que ya todos sabemos que es un secreto a voces. Se sabe de venezolanos que están en el extranjero, los cuales son abusados, mujeres que han sido maltratadas, entre otras cosas que todos sabemos lo que han pasado cruzando la selva por Panamá para llegar a Estados Unidos y toda la agonía que el pueblo venezolano ha estado sufriendo. También además de esto, sabemos que si esta situación continúa así como va, el número va a crecer, pero no solamente se limita aquí, sino es que también esto puede afectar a los mismos venezolanos que ya están siendo afectados, pero también a los países aledaños. Porque si ya son 7 millones o 8 millones de venezolanos, ese número se va inclusive a incrementar por un mucho por ciento. Entonces, esto va a ser una situación, un efecto migratoriamente. Eso puede ser algo que hay en cierta proporción, pues obviamente desestabiliza la región latinoamericana. Y cada vez más esa agonía se va a incrementar en el pueblo venezolano. Entonces, la cosa es que me duele ver mucho cómo las personas inclusive hablan ante los venezolanos, le maltratan con respecto, porque sabemos que con la misma ola migratoria hay de todo en la viña del Señor. Gente que cometen delitos, gente que cometen crímenes, pero también hay venezolanos serios que trabajan, que no tienen otra forma de salir de de ese cautiverio que están viviendo. Y realmente me da un pesar por aquellos venezolanos honrados, por aquellos que trabajan, aquellos venezolanos que no tienen otra opción y obviamente se han visto en una encrucijada.
Pero realmente esperemos que la justicia de Dios pueda solucionar esta situación realmente y ver cómo esta situación, los gobiernos, las entidades encargadas se encargan de, pues, de solucionar o mediar ante esta situación. Realmente nosotros sabemos que en Venezuela hay una falta de democracia, que el derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión, eso no se respeta. Y realmente los regímenes autoritarios, realmente eso nadie lo, o sea, no respetan, no conocen lo que es la libertad de expresión. Entonces, esperemos en Dios que toda esta situación pueda mejorar en beneficio del pueblo venezolano. Estaba mirando en el video el embajador de Paraguay específicamente que mencionaba que todo esto vino a razón por las actas, obviamente que no es un secreto, que el proceso se dilató, no es un secreto que encundieron las actas no se declararon al tiempo que se tenía que declarar, con un 80% se declaró el presidente, se declaró a Maduro como presidente, cuando nada de la información coincidía en el proceso electoral. Pero mientras el hacha viene y va, el pueblo venezolano está sufriendo, el pueblo venezolano está padeciendo. Entonces, no, lo que veo en Latinoamérica es que así como el pueblo venezolano está padeciendo, hay una preocupación más allá. La preocupación es, hoy es Venezuela, mañana puede ser tu país, mañana puede ser el mío o puede ser cualquier otro. Y yo le aseguro a todos que ningún país le gustaría vivir bajo represión, ningún ciudadano. Si yo le pregunto a una persona de, de Cuba si le gustaría vivir bajo represión, me va a decir que no. Si yo le pregunto a una persona de Paraguay con respecto a lo que vivieron en el pasado, y discúlpenme los paraguayos, esto no es para refrescarle nada ni de lo que ha pasado en el pasado, pero ustedes que tienen una historia que obviamente pasaron una gran dificultad con el régimen autoritario que tuvieron, que fue, como dijo en el video, el ministro de Relaciones Exteriores, una de las dictaduras más largas en su tiempo. Si quisiesen un régimen así, bajo ninguna circunstancia, si usted le pregunta a un nicaragüense si le gustaría vivir como está viviendo bajo un régimen autoritario, tampoco lo va a hacer. Si usted le pregunta a un dominicano si le gustaría vivir como en el tiempo de Rafael Leonidas Trujillo, tampoco le gustaría. Entonces, lo que pienso es que ningún gobierno del mundo le gustaría vivir bajo represión. Esto lo pensamos todos. Nadie le gustaría vivir bajo represión, donde tus ideas sean coartadas, donde tu pensamiento sea coartada. Y aquí es donde viene la preocupación. ¿Hasta dónde llegaremos con estos gobiernos autoritarios? ¿Se expandirá esto? ¿Continuarán esto? ¿Hasta dónde nos va a afectar? ¿Afectaría esto que está pasando también en Venezuela, la región? ¿Qué pasará con Latinoamérica? A veces yo me pongo a pensar y comparando con otros países, ¿por qué Latinoamérica? Latinoamérica no... Uno de los problemas más grandes que ha tenido Latinoamérica es la falta de seguridad, la falta de los que son los problemas en las instituciones públicas y muchos de los principales inconvenientes también, inclusive la misma corrupción. Y a veces por la misma necesidad, pues a veces nos vemos forzados hasta emigrar a otro país, muchas veces, en muchos de los casos. Y buscamos sueños en otros países, pero no tomamos esa conciencia de nosotros mismos y decir, vamos a construir el sueño latinoamericano. Vamos a trabajar por nuestros países, claro está, si es que los gobiernos le interesan. Y por eso al final, ¿saben quiénes son los más afectados? Los nacionales de cada país. Cuando se gobierna para sí mismo y no para el beneficio de los demás.
Bien, entonces vamos a dejarlo aquí, mi gente. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darnos apoyo, suscríbanse y denle like y déjenos sus comentarios en la caja de comentarios aquí. ¿Qué ustedes piensan que el gobierno de Venezuela debe de hacer? ¿Cuál es su comentario? ¿Qué ustedes piensan que debería hacer el gobierno? ¿Qué ustedes piensan que los organismos internacionales deben de hacer? ¿Y qué deben de hacer los venezolanos? Espero escuchar su comentario y quiero decirle al pueblo venezolano que de este canal Talk Opinion le apreciamos, le queremos a todos y cada uno de los venezolanos y que creemos en que Dios podrá libertar al pueblo de Venezuela. Venezuela libre. Esto es Talk Opinion y nos vemos en el otro. Adiós.